Exacto, sí, porque bueno, obviamente el cierre de listas da mucha tela para cortar y obviamente son muchos los candidatos. Ayer hicimos un foco específico en la ciudad de Buenos Aires. Mi idea hoy es explicar un poco qué fue lo que sucedió también con el cierre de listas puntualmente en la provincia de Buenos Aires y traer también un dato a colación que ahora a continuación vamos a desarrollar, Ajá. que tiene que ver con Patricia Bullrich. ¿Qué pasó? Patricia Bullrich, ella encabeza, como bien dijimos ayer, la lista de senadores de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Con lo cual se esperaba que ella tuviera algún tipo de preponderancia a la hora de elegir gente en las listas. Por lo menos quien la secunde en el Senado. Bueno, eso no sucedió, como bien dijimos en el día de ayer. Javier Milei eligió como compañero de fórmula, por así decirlo, en el Senado, a Agustín Monteverde, un economista y consultor. Pero Patricia Bullrich quiso tener incidencia en las listas de la provincia de Buenos Aires y Karina Milei le vetó todos los candidatos. Esto, digamos, trascendió el fin de semana, no lo desarrollamos mucho. Me parece que es algo importante a tener en cuenta para dimensionar, obviamente, lo que ya sabemos, es el poder de Karina Milei, sobre todo en el armado de listas. Poder que ahora se compartió bastante con Javier Milei, esto que estábamos viendo de que nombró a muchos amigos en las listas. Pero, por ejemplo, Pablo Walter es un referente de Bullrich en la provincia. En este caso fue desplazado por Carlos Pirovano, Sí. titular del Inca y cercano a Agustín Romo. ¿Sí? Agustín Romo, sabemos, es legislador en la provincia de Buenos Aires y que es muy cercano a Santiago Caputo. También. Acá vemos que le vetaron uno de los candidatos a Patricia Bullrich, pero en detrimento de Santiago Caputo, que recordemos que en el armado de listas de la provincia había quedado absolutamente marginado. Sí. En esta ocasión, Karina Milei por lo menos logra ubicar a un tal Carlos Pirovano, que es el titular del Inca. Está muy ahora en discusión con lo de la película Homo Argentum, con toda la gestión al frente del cine nacional. Esta persona, este funcionario, que ahora pasa a integrar las listas de La Libertad Avanza. Y también otra persona que Patricia Bullrich quiso proponer y que le dijeron que no, es una tal Felicitas Bécar Varela, que es actual directora nacional de reinserción social en el Ministerio de Seguridad. Es decir, trabajan juntas en el ministerio. Y ahí, en ese caso, lo que sucedió fue que no pudo ubicar en las listas a Bécar Varela porque fue reemplazada por una legisladora porteña cuyo mandato vence ahora en diciembre, que se llama González Estabarena. ¿Sí? Nosotros hablamos de ella cuando determinados integrantes del bloque de Vamos por Más en la legislatura se pasaron para La Libertad Avanza, comandada por Pilar Ramírez. En este caso, legisladores que respondían a Patricia Bullrich. Bueno, efectivamente ahí tuvo que ubicar específicamente a Estebarena en la lista de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero en sí, si uno ve a grandes rasgos las listas, Sí. voy a decir mi apreciación personal. Ahora obviamente lo vamos a debatir y vamos a ir viendo también cuáles son los nombres, ¿no?, que están apareciendo, sobre todo de las personas que nos van a representar. Las listas tienen menos onda que flequillo de coreano. ¿Por qué decís? Porque faltaron nombres de peso. Acá yo lo que veo, nosotros lo discutíamos un poco con Hernán ayer en el circo político. En definitiva, las encuestas todas están dando una victoria de La Libertad Avanza. Que hay que decir que es el bloque que menos arriesga en estas elecciones. Porque hace 4 años, en el 2021, es decir, en las anteriores elecciones legislativas, en este caso La Libertad Avanza solo había metido 2 diputados. Sí. Victoria Villarroel y Javier Milei. Sí. Es decir, solamente ponen en juego esas 2 bancas en estas elecciones, con lo cual el resto es todo ganancia. Es muy difícil, hay que decir, que el gobierno, aún teniendo buenos números, logre consagrar un bloque de 129 diputados para tener el quórum. Pero si logra superar o alcanzar un tercio, Sí. automáticamente ya podría resistir todos los vetos
desde el 10 de diciembre de este año hasta hasta que termine el mandato, ¿sí? Hasta el 2027, y que haya una renovación de las cámaras. Entonces, bueno, el gobierno se acerca un poco también a ese número y por ese lado, por eso digo lo que discutíamos ayer también en el circo político, y lo traigo también a esta mesa, tiene que ver con que el peronismo tampoco se la jugó con grandes dirigentes en las listas. Tenemos a un Jorge Tayana, que es el que encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires. A ver, es exministro de Defensa de Alberto Fernández, fue canciller en la época de Néstor y Cristina. Es una persona muy cercana a Cristina Kirchner, pero que en definitiva surgió como una figura de unidad entre todas las tribus del PJ, por así decirlo. Entonces, bueno, lo eligieron a él como cabeza de lista, en una lista donde no están ni Máximo Kirchner, que tiene igualmente mandato hasta el 2027, no es que a partir de diciembre se queda sin fueros. No está tampoco Sergio Massa, y como comentábamos ayer, tampoco está Guillermo Moreno, entre otros dirigentes, ¿no? Sí. Como bien dijo, y lo escuchábamos ayer, una lista soft, para como pasar por debajo del radar, por así decirlo. En segundo lugar, en la lista de Fuerza Patria, está Jimena López, que responde a Sergio Massa. Y en tercer lugar está Grabois, que nosotros ayer lo comentábamos, fue uno de los triunfadores, ¿no? del cierre. En provincia de Buenos Aires, también como novedades, vamos a tener a Teresa García, quien era como la vocera de Cristina en la legislatura bonaerense. Ahora está en la lista de Fuerza Patria en el lugar 6, la posición número 6. Y también entra en el puesto número 9 Hugo Moyano hijo, ¿sí? Mira. El hijo de Hugo Moyano, con lo cual también ahí vemos que se logró suplir otra carencia que habían tenido las listas en la provincia de Buenos Aires, que fue la representación sindical. Sí. Porque en este caso está Hugo Moyano hijo, y también renueva Sergio Palazzo de la bancaria. Sí. Entonces vemos que tanto de la Libertad Avanza como de Fuerza Patria trataron de equilibrar y poner contentos a los que habían quedado dolidos del cierre de las provincias. Claro. De las provincias, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires. Y del lado de la Libertad Avanza, ya habíamos dicho, José Luis Espert es el quien encabeza, Karen Reiter es la segunda en la lista, está Diego Santilli en tercer lugar, y en cuarto lugar de la lista está una tal Gladys Jumenuk, quien es amiga personal de Javier Milei durante su paso por la Corporación América de Urnequian. En este caso, apenas asumió Milei, empezó trabajando como subsecretaria de Coordinación Administrativa de Presidencia. En este caso estaba muy cercana al área de Karina Milei, pero después recaló en el directorio de Correo Argentino. Dato no menor, este nombre, esta empresa va a figurar en otro momento, en otra instancia de la lista, pero esta empresa es la que organiza los comicios, ¿sí? Correo Argentino. Entonces Gladys Jumenuk, una de las personas que Javier Milei señaló para integrar esta lista. En el quinto lugar, en provincia de Buenos Aires, está también Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Lo conocemos muy bien, es uno de los pilares de la Libertad Avanza. Y en el sexto lugar está también Joana Longo, que acá también llama la atención, es ex directora de Asuntos Contenciosos del gobierno, pero también es otra persona que viene del directorio de Correo Argentino. Atención, porque también el gobierno aprovecha como candidatas, en este caso, gente del directorio de Correo Argentino, que es la empresa que organiza los comicios. En el lugar 9, ahí sí aparece Alejandro Finocchiaro, que también renueva en la Cámara de Diputados. Yo me pregunté, ¿y de Sensi? Porque claro, todo el mundo decía, en la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza le había dado 3 lugares. Claro. En Cava les dio 2, que ahí nosotros lo comentábamos en el día de ayer, son Fernando D'Andrés y Antonella Giamperi, eso en Ciudad de Buenos Aires. Pero en provincia de Buenos Aires le dieron un lugar más. Tenemos a Diego Santilli en el puesto 3, tenemos a Alejandro Finocchiaro en el 9. Bueno, a De Sensi le dieron el puesto 12 de la lista. Es decir, la sacaron de los primeros 10 puestos. A ver, puede tener chances perfectamente también de entrar. En provincia de Buenos Aires se eligen muchos más diputados.
Pero así están las cosas, básicamente con estos armados de lista en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar haciendo seguimiento también de eso, sobre todo porque tiene la provincia la primera parada el próximo 7 de septiembre. ¿Sí? Eso va también a ser un termómetro de lo que podría suceder tan solo un mes y medio después. Ahora sí, en cuanto a la Cámara de Diputados, vamos a meternos en la agenda de esta semana. Sí. Porque se viene... Movida. Se viene bastante movida porque finalmente los diputados de la oposición convocaron formalmente para mañana miércoles una sesión especial en la que se pretende instalar en el temario los vetos de Javier Milei contra los jubilados y contra las personas con discapacidad, ¿sí? La ley, mejor dicho, la ley de emergencia en discapacidad. Y también se van a tratar, atención con esto, las leyes impulsadas por los gobernadores. Ajá. Nosotros ayer comentábamos lo que había sucedido con Rodrigo de Loredo, el titular de la Unión Cívica Radical, que había dicho que, bueno, él no iba a formar parte de las listas del gobierno en Córdoba porque él no iba a estar sujeto a sumisión del gobierno nacional. Bueno, ahí dio a entender que justamente el gobierno le pedía a De Loredo que, junto con el bloque de la Unión Cívica Radical, le dieran una mano para sostener estos vetos a jubilaciones y a discapacidad. Esto ahora cambia, ¿sí? Porque ahora que ya tenemos las cartas echadas, ya están las listas, están los candidatos, bueno, ahora hay que ver cómo reacciona en sí el Congreso que tenés ahora, ¿sí? El que te está jugando en la cancha ahora mismo. Bueno, el debate va a comenzar el miércoles al mediodía y para que haya quórum y se concrete, los bloques de la oposición al gobierno deberán garantizar la asistencia de la mayoría de la Cámara, es decir, 129 diputados. La fecha y el horario fue comunicada por el secretario parlamentario de la Cámara, Adrián Pagan, al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, uno de los que formalmente había pedido ese trámite. Y junto al bloque del peronismo unificado, los otros que habían participado de la convocatoria fueron Democracia para Siempre, ¿sí? Los radicales de la diáspora, digamos, los que se fueron de Loredo, integrado también por Facundo Manes y Martín Lustó. También la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, ¿sí? Que se suman con Unión por la Patria para pedir esta sesión. Además de Encuentro Federal, que en los últimos días sufrió una sangría producto de la cooptación que el gobierno hizo de algunos gobernadores que se le habían parado de manos semanas atrás. Sí, eso también es una cuestión a recordar. Uno de los puntos centrales de la deliberación del cuerpo este miércoles será el veto, como bien dijimos, de las leyes de emergencia en discapacidad, aumento de jubilados, la moratoria previsional y también la ayuda a Bahía Blanca, ¿sí? La declaración de emergencia. Que había quedado hace un tiempo ahí en stand-by. Exacto, había quedado en stand-by, estaba en el temario de la sesión anterior. Sí, es verdad. Pero como no tenían garantizados los votos, dijeron, bueno, lo pateamos para la próxima. Claro. Y también, acá el plato fuerte también de la sesión del miércoles tiene que ver con los proyectos impulsados por los gobernadores para coparticipar los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, y también el impuesto a los combustibles. Hay que ver por qué. Si logran la aprobación en diputados, automáticamente ya son ley. Sí. Si ya son ley, Milei los tiene que vetar, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a suceder. El gobierno le había hecho una contrapropuesta, recordemos, a los gobernadores. Los gobernadores lo están evaluando, pero en definitiva no hubo muchas novedades al respecto, pero efectivamente el miércoles estos dos proyectos de los gobernadores podrían convertirse en ley. Y justamente para que el objetivo de la oposición se cumpla, las leyes deberán ser ratificadas con su sanción original por los 2/3 de la Cámara y luego van a ser giradas para que se pronuncie el Senado. Si el oficialismo logra juntar un solo tercio, el veto quedará ratificado, en este caso los vetos a jubilaciones y discapacidad. Así que se nos vienen, por lo menos mañana, una jornada muy intensa en el Congreso Nacional. Que me atrevo a decir, después de esta sesión, campaña full. Directo. Campaña full y no creo que tengamos muchas novedades del recinto legislativo hasta por lo menos comienzos de noviembre, aunque también en menos de un mes el gobierno tiene que presentar el presupuesto. El presupuesto, claro. Pero eso se puede demorar un poquito también. Bien, atentos entonces a la recorrida por el Congreso de la Nación de la mano del señor Nicolás Castillo Abad.